Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de este curso de jubilaciones y pensiones actualizado al año 2025. En la clase de hoy vamos a empezar a hablar sobre las moratorias previsionales. ¿En qué consiste una moratoria? Por ejemplo, vos tenés una deuda de lo que sea y tu acreedor te da un plan de pago para que vos lo vayas pagando, ¿sí? En cuotas. Y esto puede tener una quita en el capital y también en los intereses y lo que se llama espera, ¿sí? Que es este sistema de que vos no vas a pagar en el momento en el que venció la obligación, sino que lo vas a pagar a lo largo del tiempo, ya sea en una única cuota que vence, no sé, dentro de 3 meses, por ejemplo, estamos poniendo ejemplos imaginarios, o en un sistema de cuotas. Las moratorias existieron y existen para un montón de obligaciones, por ejemplo, alumbrado, barrido y limpieza, IVA, ganancias, cargas sociales, cualquier tipo de impuesto, tributo que el contribuyente no pagó en tiempo y forma. Con el tema de las moratorias previsionales, la diferencia es que te permiten regularizar aportes para obtener un beneficio de jubilación. Pero lo que no entendemos por qué es cuando sale una moratoria por el IVA, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, nadie está estigmatizando al empresario que no pagó IVA en tiempo y forma y que accede a una moratoria de la ex AFIP, ahora llamada ARCA. Pero en el caso de las personas que acceden a un beneficio previsional a través del sistema de moratoria, sí existe una gran estigmatización. Pero en realidad partamos de la base de que es exactamente lo mismo que otros casos de moratorias. La diferencia es que acá estás pagando aportes para acceder a el beneficio, por ejemplo, de jubilación que requiere 30 años de servicios. Ya vimos en las clases anteriores que existen ciertas bonificaciones para llegar a los 30 años, pero en nuestro país, por una multiplicidad de causas que ahora vamos a mencionar, el 90% de los adultos mayores no cumplen con el requisito de los 30 años de servicios. ¿Cuáles son los problemas que vienen a solucionar las moratorias? El problema principal es la informalidad laboral que se da tanto en el empleo dependiente como en el empleo autónomo. Cuando hablamos de informalidad laboral me refiero a las relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas. Por ejemplo, vos entras a trabajar para un empleador que no te declara ante los organismos de recaudación, entonces vos estás trabajando, pero quien tiene que retener el aporte de tu sueldo no lo ingresa ni lo declara ante las autoridades competentes, con lo cual vos no podés invocar esa relación laboral. También existe informalidad laboral en el ámbito del empleo independiente, sobre todo en otras épocas en las que no existían los regímenes simplificados, como por ejemplo el monotributo social, el monotributo promovido. Cuando todo eso no existía, había muchísimas personas que desarrollaban una actividad independiente, ejemplo, no sé, un mecánico, una persona, el jardinero, un montón de actividades, pero que no les generaban los ingresos suficientes como para pagar un contador, pagar IVA, pagar ganancias, presentar todas las declaraciones. Todo eso en esas épocas la mayoría de la gente no lo podía hacer. O se daban de alta, pagaban 1 o 2 meses y luego dejaban de pagar. Entonces, partamos de esta base que las moratorias vienen a solucionar este problema principal de la informalidad laboral. También resuelven el tema del desempleo, que hubo personas que se quedan sin trabajo en determinada edad, por ejemplo a los 40, 50 años, y no se logran reinsertar en el mercado laboral. Y también el problema generado por los roles de género, en los cuales, que esto ya no se ve en las generaciones más jóvenes tanto, pero sobre todo en la generación que ahora están en la edad jubilatoria, la mujer
y esto lo observamos en las historias laborales, tenía empleos hasta que se casó, tuvo hijos, luego se dedicó a la crianza de los hijos y nunca más se pudo reinsertar en el mercado laboral, ¿sí? El reconocimiento de tareas de cuidado, como vimos en la primera clase de este curso, permite reconocer, por ejemplo, un año, pero si la mujer, no sé, tuvo varios hijos y después quiso volver a conseguir un trabajo cuando los hijos ya eran grandes y iban a la escuela, lo más probable es que no se haya podido reinsertar en el mercado laboral. Entonces, todas estas situaciones generan que la mayoría de las personas en edad jubilatoria de nuestro país no puede acceder a un beneficio de jubilación si no es a través de estos sistemas de moratoria. ¿Cuáles son las dos moratorias vigentes hoy? Y ahora vamos a hablar sobre la más vieja y en la próxima clase vamos a hablar sobre la nueva moratoria, que es la más importante y también es la más compleja. Las moratorias que tenemos hoy vigentes son la de la ley 24476, que es una ley de carácter permanente, y el plan de pago de la ley 27.705, que esa es más compleja y vence el 23 de marzo de 2025, por eso vamos a hacer un video aparte, porque este curso la idea es que quede para todo el año y a partir de abril ya no va a existir más ese plan de pago. Entonces ya no va a tener sentido que tengan una clase unificada de estas dos moratorias. Bueno, vamos a hablar entonces sobre la moratoria de la ley 24476, que es una moratoria que está quedando corta, ya hace muchos años queda en desuso. ¿Por qué? Porque solo permite regularizar aportes hasta el 30 de septiembre del 93. Entonces, ¿cómo sabés cuánto podés comprar de aportes con esta moratoria? Desde el mes siguiente al cual cumpliste 18 años hasta septiembre del 93 inclusive podés comprar aportes, pero no se pueden superponer con aportes que ya tenés en relación de dependencia o como autónomo. En realidad sí vos podrías comprar aportes simultáneos, ¿sí? No es que está prohibido comprarlos como en la otra moratoria, pero no te sirven para nada porque supongamos que vos tenés aportes entre el 80 y el 89. Porque trabajaste en una empresa y están esos aportes. Y vos comprás aportes por la 24476 en el mismo periodo, no te va a sumar tiempo de servicios porque son aportes simultáneos. Entonces, uno de los problemas por los cuales esta moratoria no se está usando demasiado es que en esa época la mayoría de las personas que se van a jubilar sí tienen aportes. El problema viene a partir de la década del 90, que es cuando empezó a crecer la desocupación en Argentina y la gente se empezó a quedar sin trabajo y no tuvo más aportes. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales esta moratoria va quedando en desuso. Y el otro motivo es que como la fecha de corte, es decir, la fecha límite en la cual se pueden ingresar estos aportes, que es el 30 de septiembre del 93, vos no podés tener aportes a partir de octubre del 93 con esta moratoria, comprándolos con la moratoria. Sí podés tener aportes a partir de octubre del 93, que ya tengas, pero no pagarlos a través de esta moratoria. El tema es que como la gente cada año, la gente nueva que se incorpora o que se pretende incorporar al sistema jubilatorio nació en un año posterior. Entonces ahora 2025 se van a empezar a jubilar mujeres que nacieron en 1965. Entonces nosotros tenemos que ver que las mujeres que nacieron en el 65 cumplieron los 18 años en 1983. Entonces solo pueden comprar desde el 83 al 93, con lo cual es imposible que lleguen a los 30 años de aportes solo con esta moratoria. Entonces, ese es el motivo por el cual esta moratoria está quedando en desuso, que muy poca gente le sirve para llegar a los 30 años de aportes. Otras características importantes de esta moratoria es que lo que se está declarando y regularizando es una categoría de autónomos al valor, ¿sí?, de cuando sale esta ley, sí, que se establece cómo se establecen los valores. Por lo tanto, quedó muy desactualizado el monto y la gente que se puede jubilar con esta moratoria
paga, no sé, 5.000, 7.000, 8.000 pesos y con eso se jubila. Quedó súper desactualizada comparada con la otra moratoria, son montos irrisorios. Entonces, la mayoría de la gente, si bien esta moratoria permite acceder a un plan entre 1 y 60 cuotas, la mayoría eligen hacerlo en una sola cuota al contado porque tiene la particularidad, tanto esta como la otra moratoria, de que si vos aplicás un plan de pago en cuotas, las cuotas no son fijas, se van actualizando con la movilidad jubilatoria. O sea que si vos tuvieras que pagar 8.000 pesos y te metes en un plan de 60 cuotas, que es una locura, porque las cuotas serían muy bajas, pero las cuotas se van actualizando por el IPC mes a mes, con lo cual vas a pagar un montón de plata para algo que lo podías pagar tranquilamente al contado. Otra particularidad de esta moratoria, que en su momento generó un montón de amparos, es que por una resolución que se dictó en el año 2006, la resolución 884 del 06, si vos cobras otro beneficio tenés que pagar la moratoria al contado, pero la realidad es que hoy es tan barato que todo el mundo lo paga al contado y no te afecta en nada pagarlo al contado. Otra cuestión importante es que si vos no pasás la evaluación socioeconómica que te realiza ANSES, cruzando los datos con ARCA, la ex AFIP, en el momento en el que vas a acceder a la moratoria, no podés acceder al plan de pago. Esto es una diferencia muy importante con la otra moratoria que vamos a ver la clase que viene, que te da la posibilidad de que si vos no pasás el socioeconómico, pagarlo todo junto al contado. En este caso, igual la mayoría lo pagan al contado, pero si vos no pasás el socioeconómico, no podés acceder, ¿sí? Bueno, espero que toda esta información te haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima clase de este curso de jubilaciones y pensiones actualizado al año 2025.